Si no sabes usar los gerundios e infinitivos en inglés correctamente en tus oraciones, no importa cuán avanzado sea tu inglés, siempre sonará poco natural. Esto es uno de los errores gramaticales más comunes que cometen los estudiantes de todos los niveles al hablar inglés. Y si no aprendes cómo usarlos, se puede crear un hábito muy difícil de romper. En esta lección aprenderás qué son los gerundios e infinitivos en inglés, cómo y cuándo se usan, y algunas estrategias para siempre poderlos dominar. Además, te tengo una sorpresa, entonces quédate aquí para poderla obtener. Y por cierto, soy Connor, tu profe nativo de inglés, y mi único objetivo es ayudarte a que puedas lograr tus metas a través del aprendizaje del inglés. Así que, let's get started. Antes de hablar detalladamente de este tema, hay que definir y entender dos cositas. ¿Qué son los infinitivos y gerundios? Sin saber esto, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, un infinitivo es la forma más básica del verbo, siempre precedida de to. No está conjugado ni tiene persona o tiempo específico. En este sentido, piensa en to como el sentido de AR, ER o IR en los verbos en español, como cuando en español decimos cosas como creer, decir o mostrar. Pero veamos algunos ejemplos en inglés. Por ejemplo, el verbo to be, ser o estar, to be. To go, ir, to go. O to learn, aprender, to learn. Entonces, si no conjugamos un verbo dado, está en su forma infinitiva. ¿Estamos claros con esto? Espero que sí. Veremos pronto cómo y en qué situaciones se usan, pero por ahora hay que aprender qué es un gerundio, ¿vale? Un gerundio es la famosa forma del verbo que termina en ing y funciona como un sustantivo. Por ejemplo, en mi experiencia, recuerda que al aprender español, aprendí sobre verbos conjugados que tenían ando o yendo al final, tales como, por ejemplo, tomando, caminando, bebiendo y demás. Y de hecho, la ing al final de los verbos en inglés representa ese concepto la mayoría del tiempo. Hay excepciones, claro, pero reconocer eso inicialmente hizo que fuera mucho más fácil de aprender en mi caso. Y como ejemplos, considera estos dos. Walking. Walking quiere decir caminar como actividad y su traducción al español puede ser caminando o caminar. Depende de qué se diga después y dónde se coloque en una oración dada. ¿Ok? Walking. Veremos algunos ejemplos de este concepto en oraciones completas en unos momentos. Quédate conmigo, por favor. Otro gerundio es arriving. Arriving. Y este verbo quiere decir llegar o llegando en español. Arriving. Entonces, para resumir, un infinitivo es simplemente un verbo con to al inicio. No está conjugado. Y entonces el gerundio es un verbo conjugado con la famosa ing al final. ¿Todo bien hasta ahora? Espero que sí, porque ya me voy. No, es broma. Pero te cuento algo. Si no estás familiarizado con la estructura básica de las oraciones en inglés, nunca podrás sacarle el máximo provecho del resto de esta lección. Y entonces te la voy a contar ahora. Esa estructura se llama SVO o en inglés SVO. Y si no lo aprendes, es difícil entender cómo se comportan los infinitivos y gerundios en oraciones completas. Entonces las siglas SVO quieren decir subject, verb, object, o sujeto, verbo, objeto en español. Entonces, esta es la estructura básica, o digamos, el orden de las oraciones en inglés, donde el sujeto siempre realiza la acción, el verbo describe la acción y el objeto recibe la acción. Pero veamos un ejemplo. She reads a book. Ella lee un libro. She reads a book. Aquí el sujeto, she, hace la acción de leer el libro. Y el verbo es reads.
El objeto es a book y es lo que recibe la acción de ser leído. Veamos otro ejemplito, muy rápido. Connor eats an orange. Connor eats an orange. Connor come una naranja. Connor eats an orange. Entonces, en esta oración, el sujeto soy yo, es Connor. Y Connor es quien realiza la acción de comer una naranja. El verbo es eats y el objeto es an orange, que en este caso es lo que está siendo comido. ¿Ok? Ahora que sabes esto, hay que ver cómo se usan los infinitivos en oraciones completas que son gramaticalmente correctas. Sin saber esto, tu inglés puede sonar poco natural, entonces quédate conmigo, por favor, préstame mucha atención. Entonces, ¿cuándo usar el infinitivo? Bueno, los infinitivos se utilizan para acciones que siguen a la acción del verbo principal. Esa parte es importante. Entonces, a pesar de haber excepciones, se usan en 3 situaciones principales en inglés. Primero, veamos el infinitivo cuando se usa después de ciertos verbos. En inglés hay muchos verbos que siempre van seguidos del infinitivo, no el gerundio. Por ejemplo, si yo quiero decir voy al trabajo, en inglés se diría I go to work. I go to work. En este caso, el verbo go va seguido de to, que es parte del verbo en infinitivo to work. ¿Ok? Entonces, lógicamente, es comprensible que después del verbo go se utilice un verbo en infinitivo, ya que nos ayuda a especificar el lugar al que vamos. ¿Okay? Entonces, estamos yendo a un lugar, o en inglés, going to a place. Y los demás verbos en inglés que van seguidos del infinitivo no son completamente predecibles, por lo que generalmente los aprendemos a través de la memorización y obviamente con el tiempo. Pero no te abrumes, la clave es hacer que este proceso sea divertido y accesible, no abrumador. Entonces, paso a paso con el tiempo. Pero los siguientes verbos cotidianos van típicamente seguidos del infinitivo y no el gerundio. Este es como un atajo, entonces anótalos por favor. Primero tenemos el verbo want. Want. Este verbo quiere decir querer y entonces I want to sleep, I want to eat o I want to talk. Yo quiero dormir, yo quiero comer, yo quiero hablar. Aquí es incorrecto decir I want talking o I want sleeping o I want eating. No digas eso, por favor. Entonces, cuidado porque mucha gente comete este error aún después de estudiar inglés durante años y no quiero que eso te pase a ti. Pero ahora tenemos el verbo need, que en este caso sería necesitar o necesita, porque lo vamos a utilizar de esta manera. She needs to study. She needs to call me. She needs to lose weight. Ella necesita estudiar, ella necesita llamarme, ella necesita bajar de peso. No utilices ningún gerundio en estas oraciones, por favor. Ahora está decide, decidir. Por ejemplo, he decided to leave early. He decided to leave early. Él decidió irse temprano. He decided to leave early. No vamos a decir he decided leaving early con un gerundio. No sonaría natural. No lo hagas, por favor. Otro ejemplo sería they decided to study abroad next year. They decided to study abroad next year. Decidieron estudiar en el extranjero el año que viene. Finalmente tenemos el verbo plan o planea. Por ejemplo, they plan to call tomorrow. They plan to call tomorrow. They plan to call tomorrow. Planean llamar mañana. They plan to call tomorrow. O they're planning to visit Spain next year. They're planning to visit Spain next year. Planean visitar España el año que viene. They're planning to visit Spain next year. Y ahora vamos a ver el uso de los infinitivos no después de verbos, sino después de ciertos adjetivos.
Así es que también el infinitivo se utiliza después de algunos adjetivos a veces, especialmente aquellos que describen un estado emocional o digamos una disposición. Pero ojo, antes de ver los ejemplos específicos, espero que me estés escuchando, a mí me gustaría ofrecerte una clase de inglés 100% gratis conmigo en línea. Si vienes, verás cómo puedes aprender inglés sin miedo, sin bloqueos y sin frustraciones. Te voy a explicar más sobre esa clase más adelante en la lección. Pero si quieres venir gratis, escanea este código QR que ves en la pantalla o haz clic en el enlace en la descripción de este video y podrás reservar tu cupo. Repito, será 100% gratis en línea desde cualquier dispositivo que tengas. Espero verte. Entonces, volviendo al tema, aquí te van algunos ejemplitos de infinitivos después de algunos adjetivos comunes. Por ejemplo, el adjetivo happy. Happy, feliz. I am happy to help. I'm happy to help. Si digo I'm en lugar de I am, simplemente estoy contrayendo I y am, agregando un apóstrofe para crear una contracción. Son gramaticalmente aceptadas y se utilizan la mayoría del tiempo. I'm happy to help. I'm happy to call you my friend. I'm happy to call you my friend. O eager. Eager. She's eager to start the project. She's eager to start the project. O I was eager to leave on time. I was eager to leave on time. También quiero que consideres la palabra ready o listo. Es una palabra muy común, ¿no? Entonces, por ejemplo, they're ready to leave. They're ready to leave. I'm ready to go. I'm ready to go. Aquí un punto clave sobre el verbo ready es que no siempre va seguido de to. También puede ir seguido de la palabra for. ¿Has visto un caso así antes? Por ejemplo, acabamos de decir I'm ready to go. Estoy listo para ir, estoy listo para irme. I'm ready to go. Pero también puedo decir I'm ready for the trip. I'm ready for the trip. Mira la diferencia. I'm ready to go se centra en la acción de ir o irse, mientras que I'm ready for the trip se concentra más en el viaje, una situación específica. Esa es la diferencia. No podríamos decir I'm ready for to go. No funcionaría así. Otros ejemplos de esto pueden ser I'm ready for action. I'm ready for action. Estoy listo para la acción. I'm ready for action. O si estoy cansado, no quiero seguir trabajando, podría decir I'm ready for a vacation. I'm ready for a vacation. Estoy listo para unas vacaciones. Y sí, es cierto, de hecho, he trabajado duro últimamente. I'm ready for a vacation. Oye, por cierto, si te está gustando esta lección, o sea, si te gusta, si estás aprendiendo, por favor, dale like al videito ahora mismo con tu thumbs up. Significaría mucho para mí, ayudaría a que el video se comparta con más estudiantes aquí en YouTube. Entonces, hazlo ahora, por favor. Y bueno, mientras le das like al video, el tercer caso en el cual se usa el infinitivo es para expresar propósito o intención. Esta manera es una de las formas más comunes de usar el infinitivo, porque es para expresar la razón de una acción, es decir, el propósito. Entonces, en este caso, el verbo en infinitivo nos ayuda a indicar por qué hacemos algo. Entonces, es muy importante. En español también usamos el infinitivo para expresar propósito, como por ejemplo en la oración, fui al supermercado a comprar bebidas. Pues, ¿por qué fui al supermercado? Para comprar bebidas. Si digo esta oración en inglés, sería I went to the store to buy drinks. I went to the store to buy drinks. Fui a la tienda a comprar bebidas. Otro ejemplo puede ser, he studied hard to pass the exam.
He studied hard to pass the exam. Estudió mucho para aprobar el examen. He studied hard to pass the exam. Y te doy un ejemplito más. She called him to ask for help. She called him to ask for help. She called him to ask for help. Le llamó para pedirle ayuda. She called him to ask for help. Y ahora, en esta tercera sección, hablaremos del gerundio o la ing. Entonces, ahora que sabemos cuándo usar el infinitivo, vamos a pasar al gerundio. Aunque se deriva de un verbo, el gerundio en realidad actúa como un sustantivo, que se refiere a una acción que ocurre antes o al mismo tiempo que el verbo principal. ¿Ok? Y con esto, con los gerundios, hay 4 situaciones principales en las cuales se usan. Y estas situaciones son las siguientes: como el sujeto de la oración, después de ciertos verbos, después de ciertas preposiciones y después de ciertos adjetivos. Vamos a ir una por una en términos de las secciones, comenzando con la primera. Gerundios como el sujeto de una oración. Y a diferencia del español, en inglés se puede usar un gerundio al principio, como la primera palabra de una oración, y funciona como el sujeto. Entonces considera este ejemplo. Smoking is bad for your lungs. Smoking is bad for your lungs. Fumar es malo para los pulmones. Entonces en español no diríamos fumando es malo para los pulmones. Tiene que ser fumar con la AR al final. Pero en inglés no es así. Sí podemos comenzar con un gerundio. Sí podemos decir smoking is bad for your lungs. Y esta opción es la opción correcta. Es decir, en inglés no vamos a comenzar esta misma oración con un infinitivo. Tenemos que decir smoking. No podemos decir to smoke is bad for your lungs. Puedes si quieres, pero no es la forma correcta. Nadie lo hace y sonaría muy, pero muy formal. Entonces veamos algunos ejemplitos más, tomando en cuenta que los gerundios al principio están sirviendo como el sujeto de las siguientes oraciones. Exercising is my favorite hobby. Exercising is my favorite hobby. Hacer ejercicio es mi afición favorita. Exercising is my favorite hobby. Decir exercising de esta manera indica que es algo que se hace habitualmente. En mi caso, sí, a mí me gusta mucho hacer ejercicio. Entonces, enfatiza ese hecho. Y si intentara utilizar el infinitivo y si dijera to exercise is my favorite hobby, sonaría muy abstracto y mucho menos específico. Aquí te pongo otro. Running is good exercise. Running is good exercise. Correr es un buen ejercicio. O algo que también me apasiona. Learning new languages is fun. Learning new languages is fun. Aprender nuevos idiomas es divertido. Learning new languages is fun. Entonces, el punto clave del uso de los gerundios como el sujeto de una oración es que nos ayudan a referirnos a actividades más concretos y habituales. ¿Ok? Espero haberme dado a entender, porque ahora vamos a pasar a la segunda situación, que es el uso de los gerundios después de ciertos verbos. Y es que aunque el gerundio proviene de un verbo en general, como dijimos, funciona más como un sustantivo en la oración. Cuando usamos un verbo seguido de un gerundio, lo que pasa es que estamos hablando de una acción en forma de sustantivo, es decir, de una actividad o un concepto que realizamos. Por ejemplo, con el verbo enjoy. Enjoy o disfrutar. I enjoy reading books. I enjoy reading books. A mí me gusta leer libros. Aquí enjoy va seguido de reading, que es un sustantivo derivado del verbo read. Entonces, en este caso, reading no es una acción, sino la actividad en sí, un concepto que la persona disfruta. No sería correcto decir I enjoy to read books. No. Decimos I enjoy reading books. No digas I enjoy to read books. Veamos otro ejemplo. I enjoy talking to her.
I enjoy talking to her. Disfruto de hablar con ella. I enjoy talking to her. Y justo como vimos con el primer ejemplo, no diríamos I enjoy to talk to her. No utilizaríamos el verbo hablar en infinitivo con to talk. Tiene que ser un gerundio en este caso. ¿Y por qué? Porque este verbo to enjoy siempre va seguido de un gerundio, no un infinitivo. Otro verbo que siempre va seguido de un gerundio es avoid. Avoid o evitar. Por ejemplo, she avoids talking about that topic. She avoids talking about that topic. Ella evita hablar de ese tema. She avoids talking about that topic. Hay muchos verbos que van seguidos de gerundios. Por ejemplo, otro puede ser finish o terminar. Finish. They finished studying already. They finished studying already. Ellos ya terminaron de estudiar. They finished studying already. Otro ejemplo puede ser suggest. Suggest o sugerir. Por ejemplo, I suggest taking a break. I suggest taking a break. Aquí esta forma es la forma correcta. No digas, por favor, I suggest to take a break. Si quieres decir te sugiero que te tomes un descanso, sería I suggest you take a break. I suggest you take a break. Entonces hay dos maneras. La primera forma era I suggest taking a break. Es más general porque el verbo suggest va seguido de un gerundio. I suggest taking a break. Pero recuerda, puede que estemos hablando directamente con alguien, sugiriendo eso, pero no estamos incorporando ningún pronombre. Si quisieras incorporar un pronombre personal e incluir algo como you o tú o te en el caso del español, podrías decir I suggest you take a break. Pero no sería en ningún momento I suggest to take a break. ¿Ok? Entonces con este verbo to suggest va seguido de un gerundio o un pronombre en este caso. Te digo esto porque es un ejemplo muy común y probablemente vayas a querer utilizarlo en algún momento cuando estás dándole una sugerencia a alguien. Quédate conmigo porque en esta próxima sección vas a ver algunos de los usos más importantes. Pero antes de verla, quería comentarte que si vienes a la clase gratuita que ya te ofrecí, aprenderás el mismo método que utilizaron más de 1000 de mis alumnos para aprender inglés exitosamente, sin abandonar el proceso. Entonces, en esa clase te voy a revelar el método, pero obviamente tú lo vas a tener que implementar después. Pero te voy a dar el paso a paso para que sepas exactamente qué hacer. Escanea el código QR si quieres reservar tu cupo y venir completamente gratis, o espera hasta que finalice la lección y haz clic en el enlace que está en la descripción del video. Lo vamos a eliminar cuando se agoten los cupos, entonces hazlo lo antes posible, por favor. Pero continuemos a la tercera sección. El gerundio después de ciertas preposiciones o ciertas frases preposicionales. Y presta mucha atención, por favor, porque en esta sección te voy a enseñar 4 ejemplos de frases preposicionales muy comunes donde siempre verás un gerundio después. Estas son frases imprescindibles, entonces intenta anotarlas si puedes. La primera es la frase preposicional interested in. Interested in. O en español, interesado en. Por ejemplo, I'm interested in, y ahora un gerundio, I'm interested in learning Mandarin. I'm interested in learning Mandarin. Estoy interesado en aprender mandarín. Entonces aquí no sería correcto decir I'm interested in to learn, o sea, con un infinitivo. Sonaría extraño, sonaría raro, súper formal y definitivamente no es gramática correcta. Entonces vamos a decir I'm interested in y luego la cosa que nos interesa, pero comenzando con un gerundio. En este caso, I'm interested in learning Mandarin. Este segundo ejemplo es de suma importancia. Se dice good at. Good at o bueno en español. Por ejemplo, he's good at speaking English. He's good at speaking English.
He's good at speaking English. ¿Ok? Y la tercera frase preposicional es working on. Working on, trabajar en. Por ejemplo, I'm working on, y luego un gerundio, I'm working on improving my skills. I'm working on improving my skills. ¿Ok? Esta próxima es tired of. Tired of. En español sería como decir cansado de. Por ejemplo, I'm tired of waiting. It's been over 2 hours. I'm tired of waiting. It's been over 2 hours. Entonces la expresión es tired of, I'm tired of, y luego utilizamos un gerundio, waiting. I'm tired of waiting. It's been over 2 hours. Intenta utilizar este tipo de frases preposicionales lo más que puedas porque la verdad es que sí se usan muy frecuentemente en inglés. Y felicitaciones por llegar hasta acá porque ahora vamos a ver una de las situaciones más importantes en las que se usa el gerundio. ¿Estás listo o lista? Espero que sí. Situación 4. Después de ciertos adjetivos. ¿Okay? A veces utilizamos un gerundio después de los adjetivos para describir cómo se percibe o cómo se evalúa esa actividad. Por ejemplo, con la palabra worth. Worth. Por ejemplo, the movie is worth watching because it's funny. The movie is worth watching because it's funny. Vale la pena ver la película porque es graciosa. The movie is worth watching because it's funny. Aquí, worth describe la cualidad de la actividad de ver la película, como algo que vale la pena hacer porque es graciosa. Hablando de algo que vale la pena, definitivamente, sin duda, vale la pena ver el resto del video, ya que si te pierdes esta próxima parte de la lección, todo lo que has aprendido hasta ahora no te va a servirá tanto como si te permites recapitular lo que acabamos de aprender. Entonces, recordemos 3 puntitos clave y entonces te voy a dar 3 consejitos para que hables un inglés increíble. No existe una regla estricta para saber qué verbos requieren un infinitivo o gerundio después. 2. El infinitivo to más verbo se usa después de ciertos verbos, adjetivos y sustantivos, especialmente para expresar propósito o intención. 3. El gerundio, que será verbo más ing al final, se usa como sujeto de la oración, después de ciertas preposiciones y después de ciertos verbos y adjetivos. Y si no quieres que tu inglés suene poco natural, haz estas 3 cosas, por favor. Son consejitos muy importantes. Practica y memoriza estos patrones. Consume un montón de inglés. Deja de consumir contenido en español. Intenta solamente consumir contenido en inglés. Y finalmente, lo más importante, regístrate ahora mismo a la clase gratuita que te ofrecí. Como te dije, puedes hacerlo escaneando el código QR en la pantalla o si prefieres, simplemente haz clic en el enlace que está en la descripción. Pero ojo, antes de que se agoten los cupos, sería mejor registrarte ahora. Cuando llegues a la página para poderte registrar gratis, si aún está habilitada la página, es decir, si puedes hacer clic en el botón para registrarte, te va a permitir ingresar al grupo de WhatsApp donde yo estaré esperándote con la información, el horario, el enlace de la clase y demás. Si la página no está habilitada, quiere decir que te perdiste la oportunidad y obviamente no quiero eso. Entonces, muchísimas gracias por ver esta lección y aprender conmigo. Espero verte en la clase gratuita muy pronto. Y si tienes preguntas o consultas, no dudes en dejarme un comentario aquí abajito en los comentarios. Te espero por ahí. Muchísimas gracias.